Bueno, bien, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. En nombre de la Sección Iberoamericana del Ateneo y de la Fundación Carolina, por supuesto. Gracias a que bien habéis acudido de forma presencial, a los compañeros ateneístas que nos seguís con atención, a la Sección Iberoamericana, todo lo que tiene que ver con la cuestión iberoamericana, de forma muy especial a los compañeros, a los miembros de la mesa de la Sección Iberoamericana, a los becarios y a la becaria de la Fundación Carolina, de manera muy singular a los periodistas centroamericanos que forman parte del programa Defensores de Derechos Humanos que impulsa la cooperación española, y a quienes os conectáis también a través de vuestras pantallas por medios telemáticos. También, esto no lo tenía notado, digamos, a antiguos amigos que me voy encontrando de la cooperación española y también del Ministerio, de la parte diplomática del Ministerio. La actividad que hoy nos reúne forma parte de una alianza intelectual y académica que venimos desarrollando entre la Sección Iberoamericana del Ateneo y la Fundación Carolina. Ateneo de Madrid y Fundación Carolina, evidentemente, son espacios de distinta naturaleza institucional, pero comprometidos ambos con el debate abierto, con el libre pensamiento, con la reflexión crítica y con el análisis propositivo, en este caso sobre la singularidad y la proyección del hecho iberoamericano. Quiero agradecer muy especialmente a la directora de la Fundación Carolina, gracias Erika, por el compromiso sostenido de la Fundación con esta noble causa. Esta alianza se expresa en esta ocasión en un ciclo que hemos denominado De Camino a la Cumbre Iberoamericana. Como con seguridad conocéis, España acogerá la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre del año próximo. Se trata de un hito simbólico con una fuerte carga política que coincide con el 35º aniversario de la primera Cumbre Iberoamericana celebrada en 1991 en Guadalajara, en México. Las cumbres iberoamericanas representan el espacio multilateral más significativo para el diálogo político y la cooperación entre los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Estas cumbres, cuyo proceso de preparación suele tener tanto más valor conceptual que la propia foto de la cumbre tan interesada para los medios, lejos de constituir espacios retóricos vacíos, tienen por objetivo fortalecer los lazos históricos y culturales que unen a Iberoamérica. España, como país anfitrión en esta ocasión, tiene ante sí una oportunidad estratégica para revitalizar este diálogo iberoamericano que muchos pensamos precisa una revisión y actualización urgente, en un contexto internacional caracterizado por múltiples desafíos globales. Para el desarrollo de este ciclo se están explorando alianzas con el ámbito de la diplomacia pública, la Fundación Carolina es el mejor ejemplo de ello, con el sistema multilateral iberoamericano, con la sociedad civil y con el mundo especializado de la academia. En función de las temáticas propuestas, contamos también con el concurso de otras secciones o agrupaciones del Ateneo, una sección de historia, la de literatura, etc. Ya hemos celebrado en el marco de este ciclo 2 sesiones. La primera propusimos aquí mismo, en la sala Pérez Galdós, en la que estáis, una conversación sobre la relación birregional Unión Europea-América Latina como socio en un cuestionado orden internacional a propósito de la cumbre UE-CELAC celebrada recientemente en Colombia. En la segunda sesión, también aquí en la sala Pérez Galdós, hace aproximadamente un mes, nos reunimos para hablar de las palabras que definen Iberoamérica, su historia y su significado actual, porque pensábamos y pensamos que las palabras no son neutrales, que las palabras importan y que hoy se disputa su sentido, el de las palabras, a través de una batalla por el lenguaje y la memoria, por el famoso relato, que no es solo semántica, es sobre todo política. Porque pensamos también que reclamar las palabras supone defender el concepto de Iberoamérica como una comunidad democrática, diversa y cooperativa. Porque sabemos, finalmente, que las palabras no solo describen la realidad, sino que también la constituyen. En esta tercera sesión hemos decidido acercarnos a Centroamérica. Cuando hace una semana la profesora de la Universidad Complutense, Marisa Ramos, está por algún sitio, hola Marisa, y el profesor de la Universidad de Loyola y coordinador de la REDIC, Alexander Segovia, ¿qué tal, Alex? Nos propusieron incorporar a la sección iberoamericana de la Fundación Carolina a este ciclo iberoamericano la reflexión sobre los retos de la democracia y el desarrollo en Centroamérica. Nos pareció no solo un acto de justicia distributiva, cuánto sabemos en España sobre América Central hoy, más allá de los tópicos, sino un ejercicio intelectual y solidario imprescindible. Nos preguntábamos cosas como las siguientes. ¿Cuánto conocemos sobre los elementos de ecología política que subyacen a la crisis de su proceso democrático? ¿En qué medida los sentimientos de inseguridad en múltiples ámbitos de la vida social reducen la agencia participativa de los ciudadanos? ¿De qué modo son de recibo los vientos que soplan a favor de la construcción de una democracia sin ciudadanos? ¿Palabras como gobierno político han perdido buena parte de su capacidad de seducción? Hemos pedido a nuestros invitados que nos compartan su reflexión y nos ayuden a conocer mejor estos y otros temas. Se trata de 5 eminentes latinoamericanistas, no sé si vale el término centroamericanistas, Word lo da como fallo, y a quienes paso a presentar de forma muy sumaria. Erika Rodríguez Pinzón,
que actuará como moderadora. Es directora de la Fundación Carolina, socióloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y profesora de Sociología del Desarrollo Internacional. En el ámbito filantrópico fue presidenta de la ONG Alianza por la Solidaridad. Alexander Segovia, economista salvadoreño en el exilio. Es docente en la Universidad Loyola y coordinador de la red académica Iniciativa Centroamericana, que también coorganiza esta actividad. Su último libro es El Gran Fracaso, 150 años de capitalismo ineficiente, concentrador y excluyente en Centroamérica. El título es largo, Alex. Es tu último libro, ¿verdad? Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense, exiliada en Costa Rica y despojada de su nacionalidad en 2023. Es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica y secretaria técnica de la Alianza de Investigación Académica en Centroamérica. Alberto Mora, costarricense, coordinador del informe Estado de la Región, máster en Política de Desarrollo y licenciado en Administración de los Negocios. Y finalmente, Gerson Ortiz, periodista y escritor guatemalteco, también en el exilio, dirige desde el exilio el medio EP Investiga, especializado en periodismo de investigación. Citaré el que creo que es su último libro, La lengua de los gatos. Pues nada más, Erika, adelante. Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que agradecer a Hugo y a la sección iberoamericana del Ateneo por darnos la oportunidad otra vez y por haber permitido que este ciclo siga adelante. Desde luego, más que el compromiso nuestro, lo que agradecemos es el compromiso justamente del Ateneo con los temas iberoamericanos, porque es una tribuna imprescindible. Quiero agradecer también a los que nos acompañan, a la Red de Estudios de Centroamérica. Muchísimas gracias por proponerlo, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis y sobre todo muchísimas gracias por seguir trabajando por Centroamérica. Y en eso tengo que reconocer que nuestros ponentes no solamente son reconocidos expertos en su tema, sino centroamericanos que luchan y sufren por su Centroamérica, porque hoy en día cuesta no solamente académicamente, sino vitalmente defender la democracia en algunos sitios. Así que muchísimas gracias a ustedes por su trabajo y por su persistencia y consistencia en este empeño. Para nosotros es muy importante, y en esto agradezco también a Hugo la idea y al Ateneo acogernos, entrar en detalle en las diferentes regiones de América Latina. La situación centroamericana es una situación particular, es una situación con unas connotaciones que necesitan análisis, y yo creo que en España muchas veces carecemos de los espacios para hablar de Centroamérica más allá del meramente de político o meramente del derechos humanos, para entrar en la región, para entrar en la evolución de los países, para entrar en las relaciones sociales que están sosteniendo o que están luchando por mantener ciertos cauces en la región. Entonces, estos espacios me parecen realmente importantes para hablar de Centroamérica como un espacio concreto, para hablar de Centroamérica como una región que merece atención, porque también tenemos que reconocer que muchas veces hemos perdido la atención, ¿no? Nos la llaman cada vez que hay un golpe violento en contra de los ciudadanos, pero no tenemos un objetivo continuo, constante sobre Centroamérica como subregión dentro de América Latina. Tendemos mucho a la generalización y mucho a ver ciertos países de la región, y nos olvidamos de esos países pequeños y especialmente de este istmo, que tiene unas características tan concretas. Y yo siempre que doy clase de América Latina, le invito a mis alumnos a mirar el mapa, porque América Latina no se puede entender sin la geografía. La geografía es determinante y no tiene nada que ver grandes países como los del Cono Sur, con fronteras enormes, que países tan profundamente conectados como los de Centroamérica. Eso determina su economía, ha determinado su historia, pero también determina muchas de las tensiones que tienen ahora mismo. Su cercanía a Estados Unidos, en este caso, no puede ser olvidada, especialmente en los tiempos que corren. Y especialmente por los efectos que la cercanía y la lejanía de Estados Unidos tiene sobre la región. Yo a veces digo que a Estados Unidos le echábamos de más y ahora le echamos de menos. Le echábamos de más cuando hacía una injerencia excesiva y le echamos de menos cuando desapareció de la región. Ahora ha vuelto a las andadas en materia de injerencia. Pero claro, tiene un impacto muy importante dentro de lo que está ocurriendo. Y concretamente también muchas veces nos olvidamos, y este es otro espacio en el que tenemos que hacer mea culpa, de analizar con detalle la relación entre Europa y América Latina. Entonces, generalizamos normalmente en la relación UE-CELAC, una relación pues, que está muy significada por las cumbres, por los espacios de cooperación entre las dos regiones, pero donde el caso centroamericano también adquiere un matiz relevante.
Para nosotros en la Fundación hay hallazgos interesantes que hemos publicado en algunos documentos, como por ejemplo que si Global Gateway funcionara realmente en toda su plenitud, sería en Centroamérica donde tendría un mayor impacto, donde tendría calculamos que un 3% de impacto sobre el crecimiento del PIB. Es decir, porque es la región donde hay una necesidad de un cambio del modelo económico más relevante, donde las transiciones que plantea la Unión Europea pueden tener un impacto material más potente, pero también donde hay un rezago más grande en algunas de las capacidades. Y este es un tema importante. No se puede hablar de un cambio profundo en Centroamérica sin hablar de un cambio profundo en su gente. Necesitamos seguir construyendo ciudadanía, necesitamos seguir construyendo sociedad civil, pero también necesitamos seguir teniendo una ciudadanía formada y capacitada para abordar las transiciones del siglo XXI y superar las brechas económicas que han mantenido la región en una cierta periferia de la productividad y de la innovación económica, porque es una región con muchas capacidades. Y una de esas capacidades y uno de esos grandes oportunidades que tiene la región es que tiene y sigue siendo una de las regiones de parte de América Latina que tiene más población joven. Población joven que necesita una respuesta y también necesita capacitación para mirar al futuro. Así que bueno, para nosotros el reto es desde distintas dimensiones, desde el punto de vista de estudios, desde el punto de vista de cooperación técnica también es el reto de seguir cooperando y fortaleciendo nuestra relación y nuestra apuesta por Centroamérica y, como no, el de seguir apoyando a los compañeros centroamericanos que, como decía, están llevando adelante mantener vivo el análisis de la región. Y sin más, pero no haberme alargado, ya perfecto. Paso al debate. Este debate, yo creo que todos tenemos una charla muy prometedora por delante, porque todos son grandes expertos en su materia. Yo les pediría concreción, que fuéramos a lo sumo 10 minutos, una pequeña presentación cada uno, que entráramos en el detalle de los países, es importante ver los matices, pero mucha concreción para que diera un poco tiempo al diálogo, que es lo que al final de cuentas nos interesa. No sé si quieres, estaba previsto que empezaras. Alex, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, gracias Erika, Hugo. Primero quiero agradecer, por supuesto, a la Sección Iberoamérica del Ateneo y a la Fundación Carolina por este espacio. Es un espacio importante para los centroamericanos y centroamericanas, pero también para la red, para todos los que estamos desde fuera tratando de apoyar Centroamérica, ¿no? En ese sentido, yo como coordinador de la red ICA celebro muchísimo y agradezco muchísimo este espacio. Y yo por ahí quiero hacer mis reflexiones. ¿Por qué es importante Centroamérica en el contexto de la discusión que están teniendo sobre Iberoamérica, sobre la cumbre? Yo creo que hay 3 o 4 temas, solo los voy a dejar planteados por el tiempo, que valen la pena. Primero, porque en Centroamérica, como bien decía Erika, es una región muy particular. Imagínense, 6 países en 500.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de España, con la población de España, que vaya coincidencias, ¿no? Cerca de 50 y algo de millones de habitantes. Pero claro, con 6 países, con 6 culturas, con 6 regímenes políticos distintos, a pesar de que estamos tan cerca, estamos muy lejos de muchas cosas y por tanto creo que la relación con Estados Unidos hace que esa región tenga una significación especial en términos de relaciones internacionales, porque ahí se experimentan muchas cosas que después salen para otros lados. En ese sentido, yo quiero mencionar 3 o 4 cosas que me parecen importantes para seguir reflexionando sobre Centroamérica y cómo Centroamérica puede contribuir al debate internacional, que es uno de los temas importantes, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de dejar de vernos en Centroamérica como una excepción. Es excepcional en ciertas cosas, pero en realidad en este mundo globalizado y tan interconectado estamos relacionados con todos y por lo tanto somos menos excepcionales en algunas cosas y por supuesto tenemos particularidad. El primer tema, creo yo, importante es porque en Centroamérica es un buen lugar para conocer algo que se está dando a nivel internacional en términos de regímenes políticos. Me refiero a Centroamérica, creo que refleja muy bien esta relación que existe, a veces más, a veces menos, en todo el mundo, entre 2 modos de entender y de ejercer el poder, ¿no? Por un lado, lo que se llama el modo democrático de ejercer el poder, ¿no? Los modelos democráticos. Centroamérica es nueva en eso, con la excepción de Costa Rica.
tenemos luces y sombras, pero ese modo democrático de ejercer el poder se convive e interactúa con un modo que se llama oligárquico de ejercer el poder. Y ahora hay toda una teoría a raíz de los grandes, de la concentración de riqueza, pero en Centroamérica yo creo yo que no es teoría, es la realidad. En la realidad existen dos formas de ejercer, de entender el poder por distintos sectores. Y esa interacción entre intentos de democratizar la región, cada país, y la resistencia y la oposición de estos otros modos oligárquicos a que eso cambie, esto lleva a una tensión histórica que muchas veces se ha traducido en conflictos incluso bélicos. Ahora esta tensión, en parte, porque hay una dimensión internacional, esta tensión se está traduciendo en una lucha por la democracia en Centroamérica. O sea, la lucha por la democracia en Centroamérica no es una cuestión conceptual, es un problema teórico, práctico, que se vive cada día, ¿no? Es una lucha contra aquellos que queremos que hayan libertades, que la gente tenga derechos, ¿no? Que haya menos desigualdad, que haya menos pobreza, contra los que quieren defender a toda costa el status quo y sus privilegios. Ese es el gran tema de fondo. Y históricamente, yo creo que esta lucha hoy en Centroamérica se está planteando, en cada país de manera diferente, ¿no? En cada país con todos los cambios, y yo creo que esa es una de las formas entonces de ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa ahora, que está muy de moda, ¿no? El resurgimiento del concepto de oligarquía. Bueno, en Centroamérica tenemos décadas, si no un siglo, hablando y viviendo con las oligarquías. Y por lo tanto creo yo que es un buen tema. Esto me lleva al segundo tema, y es que yo creo que Centroamérica es un buen lugar para comprender las relaciones internacionales en cuanto a narrativas, ¿no? En este momento sabemos que la lucha por la democracia en el mundo es una lucha al final entre narrativas. Unas narrativas absolutistas, ¿no? Ultraconservadoras, contra una narrativa contra la democracia liberal. Bueno, en Centroamérica estamos exactamente en eso. Y en parte eso se está dando porque estamos muy cerca de Estados Unidos. O sea, la influencia política, ideológica, económica de Estados Unidos es tan potente que muchas veces estas narrativas nos vienen de fuera y se nos imponen en Centroamérica. Y por supuesto, los actores que tienen poder, que tienen privilegios, las aprovechan para seguir, ¿no? Para seguir lucrándose y para seguir manteniendo el statu quo. Por ejemplo, la narrativa de la democracia efectivista, que ahora está tan de moda, ¿no? Este argumento de que la democracia está en cuestión porque no da resultados. Bueno, es el argumento que utiliza Bukele para convertirse en dictador. Dice, antes la democracia no sirve porque no daba resultados, conmigo da resultados. Y por lo tanto, esta es la mejor democracia del mundo, ¿no? La narrativa sobre la seguridad. O la narrativa en Guatemala sobre el tema de un gobierno democrático. Entonces, esta dimensión de las narrativas internacionales creo que en Centroamérica pueden ser estudiadas porque Centroamérica ahora está exportando modelos también. Que esa es una cosa que en el pasado ha ocurrido, creo en los 80 ocurrió algo, pero ahora está exportando un modelo de seguridad, el modelo Bukele, que está sirviendo de excusa para imponer autoritarismos y para hacer retrocesos democráticos en el mundo. Y se está utilizando en el mundo como modelo. Entonces ahí tenemos la narrativa de la democracia efectivista. Entonces, esta segunda dimensión es importante, otra por las cuales Centroamérica tiene que ser comprendida, estudiada, y porque creo que puede dar luces sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? Un profesor de la Universidad de Loyola dice siempre, para América Latina, pero es igual de cierto para Centroamérica, ¿no? Dice, América Latina viene del futuro. Lo que ya está pasando, muchas de las cosas que están pasando en el mundo ya pasaron allá. Y por lo tanto hay que estudiarlo. Pero hay una última razón para ir terminando, y es esta relación entre economía y política. Tú lo mencionaste, entre modelo económico y modelo político. Yo sostengo, y aquí saco mi vena de economista, aunque cada vez soy menos, por suerte creo, sostengo que en esta discusión sobre la democracia en Centroamérica y en América Latina, el gran ausente es la discusión sobre la economía. Se discute la democracia como una cosa independiente, que tiene su vida propia, ¿no? Que tiene con sus actores, etcétera, etcétera. Pero muy poca gente le da el enfoque de la economía política.
Pero es que no puede haber democracia, o sea, no puede existir democracia sin base material. Y uno de los grandes problemas de Centroamérica, de América Latina, es que la democracia no tiene ninguna base material que la sostenga en el mediano y largo plazo. O sea, ¿cómo se le pide democracia a gente que no tiene para comer? ¿A cambio de qué va a respetar eso? O sea, ¿cómo se le pide, se le exigen derechos a la gente cuando no tienen las libertades básicas, mínimas de igualdad, ¿no? que dicen las constituciones? Cuando hay profundas desigualdades. Y por lo tanto, esa contradicción, interacción entre economía y política creo que es un tema absolutamente fundamental para entender el problema de la democracia en el mundo. Y yo creo que en Centroamérica se da de una manera tan evidente, tan clara, ¿no? Que yo creo que ahí, y es por eso justamente, acaba de salir un libro, y con esto prometo terminar, sobre América Latina, sobre contestando una pregunta, ¿no? ¿Por qué América Latina no se desarrolla? ¿No? Y hay estudios de caso, yo hice el caso de El Salvador, pero hay de Argentina, de Colombia, con mucha gente escribiendo. Y claro, es la pregunta, imagínense, y entonces la pregunta es, ¿por qué El Salvador no se ha desarrollado si ha aplicado todas las políticas que le dicen que aplique en los últimos 40 años? Ha aplicado desde la dolarización, ¿no? hasta la privatización, ¿no? hasta la privatización, y resulta que lo único que ha salido ahí, aparte de una reducción de la pobreza que es global, ni siquiera es parte de eso, ha salido es una consolidación de una élite mucho más conservadora y más rica que nunca. Entonces dice, bueno, de nuevo, algunos conocerán a Roderick, ¿no? Al economista famoso. Él fue a hacer un estudio de El Salvador y una de sus conclusiones sobre El Salvador dice, en realidad es un caso experimental que tiene desconcertados a todos, nos tiene desconcertados a todos, porque aquí se han aplicado todas las políticas y el país no crece. ¿No? Y el país no crece, entonces, ¿a qué se debe? En mi opinión, se debe a que justamente no se incluye la dimensión de la gestión política. Cuando uno entiende que por 30 años en El Salvador hubo una élite en el poder que hizo un modelo a la carta, que aprovechó todo el Estado y todos los espacios de acumulación para enriquecerse, uno entiende por qué la economía no crece. Porque sigue fundamentada en las mismas premisas que el viejo modelo de agroexportación por 100 años. Es un modelo basado en la especulación, en la renta y en los salarios bajos. ¿Y cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos así? Entonces, termino para decir, con esta introducción general, que Centroamérica, creo yo, que debe dejar vista ya como una región donde solo produce males, donde solo hay pobreza, donde solo hay desigualdad. Históricamente en Centroamérica también produce ideas. También hay mucha gente luchando y tiene muchas potencialidades. Uno de los objetivos de las redes y los compañeros que estamos aquí es tratar de que se vea Centroamérica ya no solo desde lo negativo, desde lo oscuro, sino que también desde las posibilidades que tiene de enseñar y de hecho puede hacerlo en muchos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Apuntaste una idea que yo echo de menos mucho cuando hablamos de América Latina, es que la palabra oligarquía se nos olvidó, eso es del pasado. Exactamente. Cuando nunca lo hemos superado. Lo hemos superado porque hay una captura muy profunda y los procesos de cambio, lo que hacen es cambio de élites, muchas veces, ¿no? Y en Venezuela hay una larga historia de eso, pero es lo que está haciendo Bukele también. No es solamente un proceso, es un proceso de una captura por parte de una élite, de una familia concretamente. Entonces, la oligarquía es un tema que me gusta que lo traigas, parece un concepto del pasado, pero parece un concepto del pasado, pero yo abogo porque es un concepto plenamente vigente, porque habla mucho de la estructura social y que el fallo está en una estructura social con una persistencia de dinámicas perversas, no solamente en Centroamérica, sino está tan de moda de que ahora enlaza 2025, el tema central es justamente el tema de las oligarquías y el tema de cómo eso se enfrenta. Del 26. Del 26. Sí, porque del 26, era así. Vale. Fenomenal, por favor. Sí. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer al Ateneo, a la Fundación Carolina por darnos la oportunidad de esta conversación, a todos y a todas ustedes por acompañarnos presencialmente, pero también a quienes nos están siguiendo
en la virtualidad. Voy a comenzar mi comentario con una anécdota personal. Cuando yo comencé mi trabajo de investigación, fue muy temprano en los 90 y entonces estaba Centroamérica también en un momento muy particular, la transición en Nicaragua, la firma de los acuerdos en El Salvador y la posibilidad de abrir un proceso democrático en Honduras. Y entonces había un interés muy especial por seguir todos esos procesos políticos desde una perspectiva regional. Y eso se mantuvo a lo largo de un tiempo, pero luego entró como en una especie de pausa, como en un receso, y ahora ha resurgido nuevamente. Y a mí en lo personal me alegra muchísimo que estemos intentando ver a nuestros países, a Centroamérica, como eso, ¿verdad? Como una región en la que compartimos una gran cantidad de cosas. Y bueno, yo me voy a referir a desafíos de Centroamérica, en este caso el desafío de la democracia, y decir que también hay algo, así como hablamos de, o ya dejamos de hablar de las oligarquías, también en Centroamérica muy poco reconocemos que todavía somos una región posconflicto, que esos posconflictos que asolaron a la región a finales del siglo pasado nunca fueron abordados con amplitud en toda su complejidad y tampoco se hicieron propuestas que realmente contribuyeran a reconstruir esas sociedades después del conflicto. Y hablo de a toda la región porque de alguna manera aún los países que no estuvieron directamente involucrados en los conflictos armados sufrieron las consecuencias de toda esa situación. Entonces, Centroamérica entró al siglo XXI con grandes esperanzas, ¿verdad? Con acuerdos de paz, con la intención de que la región se convirtiera, así como lo dicen los documentos oficiales, en una región de paz, de democracia y desarrollo. Esa era la promesa de los gobernantes y de los liderazgos políticos para la Centroamérica del siglo XXI. Pero 25 años después, la verdad es que tenemos una realidad bien distinta, una región con otras condiciones donde la democracia se muestra siempre como uno de los desafíos más importantes para el presente, pero también para el futuro que va a tener la región. Y yo ese desafío de la democracia lo separaría en dos dimensiones. Las dimensiones que tienen que ver, lo podríamos llamar con la gobernanza, con el gobierno, ¿verdad? Y que tiene que ver con esas oligarquías, con esas élites, con los autoritarismos que están resurgiendo y que están empujando fuertemente por establecerse en la región y en los que podemos identificar al menos 5 rasgos, ¿verdad? Que se presentan en los diferentes países, con diferentes matices, pero que están ahí. El primero de ellos tiene que ver con la concentración del poder en las figuras presidenciales. Hay una intención, una actitud y en algunos lugares como Nicaragua y El Salvador, ya esa es una realidad concreta, se han cambiado los marcos jurídicos, la institucionalidad, ¿verdad? Para que efectivamente sean las presidencias las que tomen prácticamente todas las decisiones. El debilitamiento y la anulación de la independencia de los otros poderes del Estado para precisamente darle preeminencia a las figuras presidenciales. Igual
Nicaragua y El Salvador como ejemplos, pero en el resto de Centroamérica hay tensiones muy fuertes entre los diferentes poderes del Estado, ¿verdad? Y esa intención de control de subordinación. Otro tema u otro rasgo de esos nuevos autoritarismos es la corrupción a los más altos niveles y los nexos con el crimen organizado, ¿verdad? Los ejemplos son variados en los diferentes países. Hay indicios bastante claros, por ejemplo, de cómo el crimen organizado está influyendo ya en la política, interviniendo en la política con el financiamiento de campañas electorales, sin mencionar luego otros ámbitos. Otro rasgo es el del militarismo y la militarización y esa concepción, ese nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas, de los aparatos policiales, en las fuerzas de seguridad y de plantearlos como actores para resolver esas situaciones de violencia e inseguridad en la región, pero también con medidas como, por ejemplo, los estados de excepción que ya traspasan no solo las fronteras del Salvador, sino que lo vemos como una realidad en otros países y, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, con la imposición de un estado policial que vigila y que controla y que persigue a quien es sospechoso, ¿verdad?, de ser disidente u opositor al gobierno. Y pues otro de los rasgos tiene que ver con las restricciones a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos, la persecución a la prensa independiente, la persecución a las personas defensoras de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Y eso, como digo, con matices. Y en el otro ámbito, eh, la ciudadanía o la población, ¿verdad? Que es, digamos, todas esas personas centroamericanas que están de alguna manera despojadas de derechos porque no se reconocen, no se les reconocen esos derechos ciudadanos. Y entonces es muy interesante porque em, ahí vemos cómo eh, esa ciudadanía frente a ese contexto tan retador tiene una tendencia de preferencia hacia los órdenes autoritarios, ¿verdad? Es decir, la búsqueda de un orden que le dé sentido a los países, a la vida, a la cotidianidad, que les dé algún tipo de seguridad ontológica, para usar un concepto más sociológico, ¿verdad? Pero que todavía cree en los procesos electorales como un mecanismo de cambio y lo podemos ver, por ejemplo, en estos ciclos electorales que se están presentando en este año y que van a seguir en el próximo año y hasta el 2027 en la región. Vemos también cómo aparecen partidos emergentes y actores emergentes en el escenario centroamericano en la búsqueda de nuevas alternativas políticas, ¿verdad? De nuevas propuestas políticas y en contrasentido también este nuevo fenómeno que vamos a tener en la región y al que hay que darle seguimiento, y es el de que esos flujos de migración que han sido muy fuertes se están parando por causa de las disposiciones del gobierno de Estados Unidos, y esa válvula de escape que servía para descompresionar a Centroamérica de descontento, de dificultades económicas de las familias, etcétera, también se va a cerrar y probablemente vamos a tener una región, ¿verdad?, mucho más compleja en ese sentido. Entonces, creo que los desafíos para la democracia están en los dos ámbitos, tanto en el ámbito
del orden político, institucional, del gobierno, pero también en el ámbito de la construcción de una ciudadanía diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que apuntas también una cosa muy interesante. Hay dos ideas que me quedaría y un poco para el debate posterior, que es las transiciones sin transición, porque es una transición que no transicionó realmente hacia un orden mejor, ni un orden revolucionario que consiguiera una alteración de los cambios de la estructura del poder, ni un orden nuevo en el cual la democracia fuera totalmente efectiva. Pero también la idea del orden perdido. Y ese es un concepto que está, ese orden ontológico, ¿no? La búsqueda de un orden que no sabemos cuál fue, pero que está ahí en el imaginario colectivo, ¿no? La búsqueda de ese orden, el deber ser de una sociedad que no tenemos muy claro cuál es, como latinoamericanos. Sí. Bien, pues continuamos con la conversación y luego vamos con la segunda ronda. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente a la Fundación Carolina y al Ateneo, a la Red ICA por propiciar este espacio, este foro de análisis y discusión sobre la evolución reciente y la situación actual de Centroamérica. A continuación plantearé algunas ideas sobre la evolución reciente de la región y su democracia, y trataré con algunos datos de dimensionar e ilustrar las dinámicas que ya tanto Alex como Elvira han descrito. Para ello me basaré en los principales hallazgos del séptimo informe Estado de la Región, recientemente publicado. Debo indicar, eso sí, que el informe es mucho más amplio que lo que yo en este momento les voy a compartir e incluye cerca de 30 investigaciones específicas sobre diversos temas. Les invito pues a consultarlos y a descargar los textos completos del informe en el código QR que ven en este momento en pantalla. Para quien no tengan antecedentes, debo indicar que el Estado de la Región es una iniciativa académica del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, que reúne a las 5 universidades estatales costarricenses, que desde hace 30 años analiza y da seguimiento al desarrollo humano sostenible y al proceso de integración regional de Centroamérica y más recientemente también de República Dominicana. La preparación del informe 2025 fue apoyada también por el Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante la iniciativa Global Gateway. Quiero iniciar esta presentación llamando la atención sobre la importancia de la perspectiva regional para Centroamérica y República Dominicana. ¿Por qué lo regional es relevante para nuestros países? Porque para países pequeños y fuertemente entrelazados por vínculos históricos, geográficos, sociales, económicos, políticos, del entorno regional emergen muchos de los riesgos, pero también de las oportunidades de sus posibilidades de desarrollo y bienestar. Además, la acción conjunta entre los países en una región tan pequeña como la nuestra puede mejorar los márgenes de maniobra para hacer frente a un contexto internacional incierto, volátil y en alguna medida hostil como el que vivimos actualmente. Ahora bien, ¿cómo está Centroamérica? ¿Cuál es la situación de su democracia? La situación de hoy es muy distinta a la que reportamos en el primer informe en 1999. En esa ocasión señalamos que por primera vez en mucho tiempo la región había experimentado una década positiva en la que recuperó la estabilidad política e inició un periodo de progreso económico y social. Hoy, en cambio, alertamos sobre retrocesos de gran magnitud y profundidad que la han llevado a la situación más complicada
y crítica desde aquella época. Durante los últimos años, el principal factor asociado a esta situación ha sido, sin lugar a dudas, el deterioro político institucional. Ese deterioro ha llevado a la región a la peor y más peligrosa situación política de los últimos 35 años y evidencia con mucha claridad que las transiciones a la democracia en Centroamérica y República Dominicana concluyeron, pero los resultados no fueron democracias plenas como se esperaba, sino democracias incompletas o el resultado de procesos truncados de transición. Se lograron consolidar las elecciones como el mecanismo de acceso y relevo del poder, pero ello no condujo a cambiar las relaciones de poder a lo interno de las sociedades, lo que mencionaba Alex, tampoco a la construcción de estados con capacidades suficientes para implementar políticas públicas de largo plazo que permitieran generar desarrollo y atender las necesidades de la gente. Vean ustedes el desempeño político en el largo plazo. De acuerdo con el índice multidimensional de democracia, de variedades de la democracia para todos los países de la región, durante las décadas 70 y 80 del siglo pasado, la región se encontraba en la zona de autocracia. Fue hasta los 90, como ven ustedes en esta línea, con el cese de las guerras y las dictaduras, que comenzamos a transitar por la zona de democracia. No obstante, vean ustedes que el impulso democratizador no tuvo mucha fuerza y fue efímero. Desde los primeros años del presente siglo inició el deterioro y para el año 2017 la región se encontraba de nuevo en la zona de autocracia. La línea punteada que ven en la pantalla evidencia que en los últimos años hemos retrocedido a una situación similar a la que teníamos hace 30 años. Aunque, como pueden ver en la pantalla, los retrocesos político-institucionales trascienden las fronteras de Centroamérica y también suceden en otros lugares del mundo, incluso acá en Europa. En esos otros lugares el deterioro ha sido menor y además se produce a partir de niveles y logros democráticos mayores a los de Centroamérica y República Dominicana. Ahora bien, ¿cuán graves son estas regresiones democráticas? La respuesta es que en algunos, pero no en todos los países, esos retrocesos los acercan a las peores situaciones políticas que vivieron en el siglo pasado. El Salvador es un caso de particular gravedad. La caída en el índice de democracia liberal durante los últimos años, que ven ustedes en la parte derecha de la pantalla, evidencia que se encuentra en una situación similar a la que tenía en los años 80 cuando experimentaba una guerra. Esto además es coherente con otras mediciones como el índice de democracia de Economist o el desempeño institucional del Bertelsmann Index del 2024. Un segundo caso que refleja una peor situación en Nicaragua. Este país nunca avanzó mucho en su proceso de democratización, pero como pueden observar, el retroceso actual ha llevado a este país al nivel que tenía durante la dictadura somocista. En Guatemala y Honduras los resultados son mixtos y en todo caso volátiles, pero el deterioro no es tan profundo como en El Salvador y Nicaragua. Los demás países de la región también han tenido un retroceso, pero continúan siendo los sistemas políticos más estables. Pese a este deterioro, Costa Rica continúa siendo la única democracia plena de la región.
a la luz de las distintas evaluaciones internacionales. Eso hace que lo que tenemos en materia político-institucional en Centroamérica y República Dominicana sea algo así como un laboratorio de sistemas políticos. En un pequeño territorio existe una gran diversidad de regímenes y esta diversidad por sí misma entraña importantes riesgos y limita la coordinación que requiere en una región tan pequeña las dinámicas compartidas del desarrollo, esas que pasan por arriba y por debajo de sus fronteras, como lo evidencia la crisis más grave del proceso de integración regional desde la creación del SICA en 1991, la situación actual. Es importante destacar que esta autocratización no ocurre en un solo ámbito de nuestros sistemas políticos, sino que tiene múltiples manifestaciones y además coincide con ciudadanías escépticas, con posiciones contradictorias en relación con la democracia. Dejo acá esta intervención para luego profundizar en el debate. Gracias. 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 Bien, yo pues creo que, bueno, hice un relato en el que creo que van metiéndose algunas de las cosas que mis colegas ya han citado. Y bueno, quiero iniciar esta intervención recordándole al mundo que en mi país, en Guatemala, hay un periodista que hoy, que estamos acá reunidos, cumple 1222 días prisionero. Me refiero al periodista José Rubén Zamora, quien en voz de expertos de la ONU ha padecido tortura en la prisión donde permanece y enfrentó un juicio sin el acceso a una defensa adecuada, pues sus abogados fueron perseguidos a lo largo de todo el proceso en su contra. La maquinaria represiva del Estado, que intentaré elucidar en los próximos minutos, ha descargado contra José Rubén y contra algunos periodistas que ha perseguido toda la rabia y el odio y bueno, su idea de castigo por hacer un periodismo que no responde a narrativas específicas o a intereses económicos o políticos. Hablamos de un periodismo que denuncia la corrupción donde la ve y que no se somete a nada ni a nadie, aunque eso implique la cárcel o el exilio. José Rubén fue detenido mientras Guatemala se dirigía vertiginosamente hacia el autoritarismo que en países como Nicaragua o Venezuela ya estaba avanzado. Y en ese entonces pues se llevaba a cabo un plan de cooptación del sistema de justicia que provocó que todos los actores incómodos fueran capturados, perseguidos o exiliados, y eso incluyó a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y por supuesto también periodistas. El control total de las instituciones es clave en las dictaduras. El ejemplo de El Salvador es tristemente perfecto, pues el mundo ha sido testigo de cómo empezó controlándolo todo hasta perpetuarse en el poder a través del golpe final que dio este año al aprobar la elección indefinida. En Guatemala ocurría algo no muy lejano en aquel entonces a ese panorama. Los últimos 2 periodos presidenciales ejecutaron un plan casi quirúrgico en el que fueron controlando instituciones clave que funcionaban como contrapeso en una democracia cada vez más debilitada. Todo empezó expulsando del país a uno de los actores más incómodos que existían en Guatemala, y era precisamente incómodo porque venía desde afuera lo que le garantizaba independencia, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Era un grupo independiente de Naciones Unidas que fue capaz de llevar a los tribunales a expresidentes, ministros, secretarios, empresarios, narcotraficantes, etcétera, y que se volvió muy incómoda para los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Después tomaron el control
o neutralizaron otras instituciones como la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública y que tiene un rol muy importante en las elecciones de segundo grado que tendrán lugar el próximo año en Guatemala. También neutralizaron a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. De hecho, el anterior Procurador de los Derechos Humanos se encuentra en el exilio, acá en España también. Y bueno, fueron cooptando poco a poco a algunos jueces del organismo judicial. Esto no lo digo yo por una cuestión antojadiza. Ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó sus conclusiones de la última evaluación que hizo al país y recomendó que se realice un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos en los últimos 7 años, que coinciden con la gestión de la fiscal general actual, Consuelo Porras. En 2023 hubo una pequeña pausa, un pequeño respiro que la ciudadanía le dio a Guatemala para detener el avance autoritario que nos consumía. Sin embargo, entidades como el Ministerio Público continuaron con la narrativa de criminalización a los actores que habían defendido la llegada por elección popular de Bernardo Arévalo a la presidencia. Y bueno, esto generó una pausa, como ya dije, pero creo que si hacemos un zoom y nos fijamos en los detalles de esa fotografía que puede ser Guatemala en este momento, los detalles, ¿verdad?, pueden ser un poco aterradores, porque estas entidades que fueron cooptadas y estas personas, digamos, que estaban detrás de la cooptación, utilizaron las mismas reglas del Estado, las mismas reglas del juego para cooptar, ¿verdad?, el país. Y el presidente Bernardo Arévalo tiene, digámoslo así, el reto que hasta ahora no ha sabido descifrar, y le quedan únicamente 2 años para salir de la presidencia, pero tiene el reto de enfrentarse, digamos, a ese monstruo con las mismas reglas del juego. Entonces eso me lleva a una figura que José Rubén Zamora utilizaba mucho, lo utilizó en muchas de sus columnas, y es que él decía que Guatemala es un laberinto perfecto porque no tiene salida. Y bueno, cierro para dar pie al debate con la figura inicial, con la llegada de Bernardo Arévalo al poder. Las condiciones de José Rubén Zamora mejoraron en la cárcel, dejó de ser torturado. Hubo pues algunas mejoras, digamos, físicas en la prisión donde se encuentra, pero en Guatemala o en cualquier país del mundo una cárcel sigue siendo una cárcel, no importa que se vea linda por dentro. Muchas gracias. Perdón. La complementariedad de las 2 últimas presentaciones al mostrar del dato agregado de la región y la evolución de las características de la democracia a entrar al caso, y es justamente ver cómo es el proceso de deterioro. Porque hablamos mucho, los índices nos dicen, se está deteriorando la democracia. ¿Cómo se deterioran las democracias? ¿No? Como el libro de cómo mueren las democracias. Pero concretamente, ¿cómo pasa en estos casos? Como en un país como Guatemala, donde ha habido un proceso de cambio político, donde hay un presidente nuevo, sigue habiendo un profundo deterioro institucional, ¿no? Y esa pugna por el control del poder y ese deterioro en la calidad democrática a pesar del cambio que se produjo. Entonces, a mí me resulta muy paradójico, ¿no? Es un caso especialmente interesante. Y yo creo que ha estado muy bien justamente profundizar en esa línea los informes que ya nos estaban mostrando cuál era el proceso de la región. Para la segunda ronda, muy brevemente, a mí hay una cosa que me interesa mucho y está en el propio título de la cuestión, ¿no? Es democracia y desarrollo. No son 2 conceptos que podamos, y además en la región América Latina lo tenemos bien aprendido, que una cosa no puede ir sin la otra. Tú decías, Alex, la economía importa. El modelo económico importa, porque no solamente no es pedirle a la democracia que dé resultados, sino hay que hacer un proceso profundo de cambio, de transformación social, y porque hay unas demandas que están sin ser resueltas. Pero no son unas demandas solamente propias de la pobreza, sino de la desigualdad y sobre todo de la poca
capacidad de la baja resiliencia que tiene la sociedad para enfrentar los cambios cotidianos, ¿no? Y estoy pensando en el cambio climático y estoy pensando en los cambios geopolíticos que se están dando. Y si hay una sociedad que es frágil en esa materia de resiliencia, y resiliencia es un concepto que está siendo recuperado por Naciones Unidas, que está en informe de desarrollo, esa región con poca resiliencia y que necesita trabajar en resiliencia justamente es Centroamérica, ¿no? Para mí, yo creo que dentro de la región está el área del Caribe por su vulnerabilidad climática y el área de Centroamérica por su estructura social tan compleja y tan frágil, y por la presencia de crimen organizado, que ya lo habéis señalado como un punto fundamental que tiene una especial incidencia en la región y en el deterioro de la calidad democrática y de la calidad de vida de los habitantes. Entonces, quería un poco ir por ese lado, un poco para cerrar, ¿no? Que concluyéramos esta conversación en esa relación democracia, desarrollo, crecimiento, productividad y los otros factores donde también la región necesita hacer una transición y un cambio. Os pido 2 minutos, 3, para que podamos cerrar las ideas y que terminéis también con aquellas que quedaron pendientes. Gracias. ¿El mismo orden? Así. Sí, el mismo orden. No, de nuevo, solo planteo 3 cosas. En la red, bajo el proyecto que estamos terminando casi, financiado por IC, sobre la crisis de la democracia en Centroamérica, han surgido muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que surge es como una línea de investigación hacia adelante. Y una es ver de manera crítica, hacer una relectura de las transiciones en Centroamérica. Para mucha gente, para muchos, fue sorpresa la crisis, ¿no? Esta crisis, dice, bueno, ¿y qué pasó cuando Centroamérica decía que en los 90 iba bien, ¿no? En la primera década que todo iba bien. Y de repente, desde 2010, si uno lo pone un número, ¿no? Cuando el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya, todo se comenzó a complicar. En realidad, esa es una lectura intencional. En realidad, hubo una lectura, hablando de narrativas, una narrativa de los bancos internacionales, de las élites internacionales, de Estados Unidos, donde El Salvador se puso como un ejemplo y Centroamérica como un ejemplo exitoso de transición en el mundo. Se dijo, ya ven, es posible que países que vienen de la guerra hagan una transición, hagan una doble transición, de la guerra a la paz y del autoritarismo a la democracia. Pero también una transición que no se menciona, y hablando de economía, una transformación brutal de un modelo económico agroexportador a otro basado en otra cosa. El problema es que esas transiciones, en realidad, había mucha incompatibilidad. El problema, y esto es ahorita estamos haciendo algunos estudios, bueno, no quiero meter a nadie, pero yo cargo con esa responsabilidad en el sentido de decir, yo creo que hay que estudiar las grandes fallas de la transición democrática en Centroamérica. Y solo para mencionar 3 de El Salvador, y con eso cierro. Una es una falla donde se creyó de que se podía compatibilizar reforma económica y reforma política y cada una por su lado. Y nunca se trató de juntar. Y cuando se trató de juntar, se sacrificó siempre la reforma política. Porque la prioridad para los organismos internacionales y para las élites no era la reforma política, sino que era la reforma económica. Sobre eso se ha escrito mucho, etc. Y eso tuvo unas consecuencias enormes. La segunda falla es una falla que tiene que ver con quienes condujeron el proceso de transición. No voy a hablar de Centroamérica, pero hay que hablar de El Salvador. La transición a la democracia la hicieron 2 fuerzas totalmente antidemocráticas, que fueron las que firmaron la guerra, ¿no? Que era, por una cosa, las élites económicas vinculadas con Arena y el FMLN con su cúpula. Y ambas fuerzas eran antidemocráticas e hicieron una transición democrática. Y ahí se pusieron de acuerdo, ¿no? Y ahí se estuvieron de acuerdo en todo el tiempo, donde el objetivo era repartirse el poder, repartirse las instituciones, pero además dar la menos posibilidad posible a la gente de participe. Fue una democracia muy restrictiva, excluyente, en nombre y ahí vienen temas, ¿no? En nombre de la vanguardia, en nombre de la revolución, en nombre de la paz, se sacrificó, se hizo una democracia muy restrictiva. Y la tercera es el Estado. O sea, un colega de la red siempre dice, ¿no? Que dice, bueno, es que no hay democracia sin Estado democrático. Y los acuerdos de paz en Centroamérica lo que plantearon fue, como uno de sus fundamentos, que quien tenía que conducir la democracia era un Estado democrático. Por lo tanto, había una reforma que hacer del Estado. Pero la reforma del Estado que se hizo iba en contraposición de esto, porque la reforma que se hizo fue la reforma del Estado neoliberal.
sea, la reforma política exigía un Estado democrático, un Estado social, un Estado que invirtiera más, un Estado que funcionara, y la reforma económica exigía un Estado más restrictivo. Entonces, fiscalmente, entonces ahí, con estas tres fallas, uno dice, bueno, pues sí, si camina como pato y le hace como pato, es pato. Sí, bueno, el tema del desarrollo es uno de los, junto con el de la democracia, uno de los desafíos más grandes y ahí yo quisiera aterrizar en el caso de Nicaragua, que de alguna manera también tiene alguna referencia con el resto de Centroamérica, y es que hay, hay dos grandes grupos de población que son usualmente olvidados cuando hablamos del tema del desarrollo, ¿verdad? Porque usualmente se habla del desarrollo y uno se va hacia los indicadores económicos, etcétera. Pero está el tema de las juventudes, que son realmente uno de los grupos de población más grande en la región y que desde mi punto de vista son, o en ellos, en estas juventudes está depositada la posibilidad del cambio, ¿verdad? Y del futuro para la región centroamericana. Y el otro grupo de población somos las mujeres, que también somos la mitad de la población en Centroamérica, ¿verdad? Y usualmente lo que nosotros aportamos, lo que nosotros trabajamos por esta región queda fuera del foco de los análisis, pero también del foco de las propuestas y de las discusiones. Entonces, creo que en ese caso, tanto para Nicaragua como para el resto de la región, hablar de juventudes y de mujeres es indispensable si hablamos de desarrollo. Y decir que efectivamente, ¿verdad? El hilo rojo que ha marcado los vaivenes, las pautas del proceso político en Nicaragua ha sido en realidad la cuestión económica y ha sido también una disputa entre las élites por ver quién conforma o constituye un nuevo grupo de poder económico. Eso es lo que encontrábamos en el fondo en las disputas, en los conflictos durante la transición a inicios de los 90, y es lo que estamos viendo ahorita, porque el proyecto político de los Ortega Murillo no es solo un proyecto político, es un proyecto económico que ha significado la constitución de un nuevo grupo de poder económico. Entonces, tenemos esa élite por un lado, ¿verdad? Ese nuevo grupo de poder económico, pero también tenemos a dos grandes mayorías que son juventudes y mujeres prácticamente fuera del escenario. Ahí me quedo con el comentario. Muchas gracias. El binomio democracia y desarrollo en realidad son dos caras de una misma moneda. No podemos pedirle a la gente que sea feliz votando en elecciones si a quien resulta electo se olvida de ellos al día siguiente de la elección, ¿verdad? Lo que hemos tenido en Centroamérica es claramente, como mencioné en la primera intervención, pues transiciones a la democracia parciales, incompletas o truncadas, que lograron ciertamente consolidar las elecciones, pero que no lograron llegar a construir estados fuertes. Para ustedes acá en Europa les puede resultar
algo cercano a la ciencia ficción, pensar en que un Estado no tiene presencia y control del territorio de su país. Bueno, esta es la realidad que viven varios de los países centroamericanos en los cuales existen amplias partes de su territorio, fundamentalmente en el litoral atlántico, donde vive población, pero no existe Estado capaz de brindarle servicios de seguridad, de educación, de salud. En esos territorios es el crimen organizado en muchos casos el que tiene presencia y capacidad financiera para ofrecer a esa población lo que el Estado no está en capacidad de darle. Esta situación además coincide con una estrategia económica que, como mencionaba Alex, ha sido excluyente. Ciertamente las economías y las sociedades que tenemos hoy en Centroamérica son muy distintas de las que teníamos hace 30 o 35 años. Son economías que crecen, son economías con fuertes vínculos con los flujos de inversión, de comercio, de turismo, de remesas, pero son economías también que han tenido dos motores que funcionan a muy distinta velocidad. Ese motor del sector externo, vinculado a estas actividades que mencioné, que fueron las que permitieron a las economías centroamericanas salir de las economías de guerra y crecer. Hoy el Producto Interno Bruto agregado de Centroamérica y República Dominicana es 4 veces mayor que el que teníamos en 1990. Pero el otro motor de la economía, en el que se concentra la mayor proporción del Producto Interno Bruto y del empleo, es la producción destinada al mercado interno. Y esta está abandonada completamente. De hecho, no debe sorprendernos que El Salvador no crezca. Bueno, ¿qué políticas de fomento productivo ha implementado El Salvador para reconvertir su industria textil en una industria de mayor valor agregado? Creo que los esfuerzos, y Alex me podrá corregir, son en el mejor de los casos mínimos, ¿verdad? Por no decir nulos, ¿verdad? Esto es parte de lo que creo que debemos tratar de entender para encontrar las explicaciones de por qué en una región como Centroamérica el proceso de democratización no ha llevado a un proceso de crecimiento económico sostenido y de desarrollo. En ambos casos creo que los resultados han sido subóptimos. Gracias. Bueno, yo la verdad tengo más dudas que respuestas, pero puedo agregar que, digamos, la democracia no únicamente se limita, digamos, a un proceso electoral, digamos, a una participación a través del voto, sino que implica, digamos, también participación, diversidad de voces, y tal es el estado, digamos, de deterioro democrático, aunque desde fuera quizá no lo parezca, pero en Guatemala hay, además del caso de José Rubén Zamora, hay otros 2 casos emblemáticos contra la prensa. Uno de ellos es que una jueza giró una orden de captura en contra de un periodista llamado Juan Luis Font. Y la razón por la que giró la captura es porque Juan Luis era amigo de Facebook de una jueza. Eso, como dijo Alberto, podría sonar acá caricaturesco, ¿verdad? Es una realidad macondiana que vivimos en la región. Y el otro caso es el caso de Diego España, que es un periodista muy joven además,
que estaba un día en la torre de tribunales y vio a una fiscal y se le acercó para hacerle una pregunta a qué había acudido a un juzgado. Y la fiscal le dio declaraciones, le dijo, bueno, pues yo acudí a esto. Y cuando llegó al Ministerio Público presentó una denuncia en contra de Diego, en contra del periodista, por violencia contra la mujer, porque dijo que se había sentido invadida y que se había sentido, digamos que había sido ella agredida porque el periodista le había hecho preguntas. Entonces, este tipo de cosas no pueden, no deberían, digamos, ocurrir en una democracia mínima, en una democracia saludable. Sin embargo, están ocurriendo y no hay en Guatemala en la actualidad una institución que sea capaz de generar un contrapeso a esa dictadura judicial que vivimos. Digamos que en Guatemala la dictadura no se ejerce en la actualidad desde el organismo ejecutivo, sino a través de otro poder del Estado, y no hay una entidad que haga un contrapeso. Erika, quisiera nada más acotar algo muy puntual en relación con estos estados minimalistas con capacidades muy limitadas que tenemos en Centroamérica. Los países centroamericanos se ubican en las posiciones más bajas de carga tributaria de toda América Latina. Mientras los países de la OECD la carga tributaria es alrededor de un 36%, en los países centroamericanos la carga tributaria es cercana o inferior al 20% del Producto Interno Bruto. ¿Qué capacidades para generar desarrollo son posibles con estas cargas tributarias? Con niveles de inversión social inferiores a $200 por habitante al año en países, sobre todo los más rezagados, en los cuales más de la mitad de los hogares está en condición de pobreza. ¿Qué desarrollo podemos alcanzar con esos niveles de fiscalidad? Como decimos en Centroamérica, no se puede hacer chocolate sin cacao. Políticas públicas sin dinero. Fue un presidente que me dijo, el amor se demuestra el amor por las políticas se demuestra en los presupuestos. No, sin presupuesto no hay, y es un poco de lo que tú también, de lo que también mencionabas, ¿no? La sostenibilidad fiscal de esas reformas, es que nunca la hubo, tampoco en los 90s. O sea, esto es una cuestión persistente en la región, nunca ha habido una sostenibilidad fiscal, y al ser economías que no tienen la capacidad de materias primas que tuvieron el resto de América Latina, no han tenido choques potentes que hayan, digamos, dado flujos de oxígeno a la política pública tampoco. O sea, hay una persistencia de la baja calidad de las políticas y de su infrafinanciación e infrasostenibilidad. Sí. Yo abriría el debate al público, no sé cuánto tiempo nos queda, 15 minutos. Bueno, pues abriría agradeciendo brevedad en las preguntas, por favor. Lo mío no es una pregunta, no sé si puedo hacer una observación. Ok. ¿Eh? Siempre y cuando haya sitio para más. Sí. Ok. Bueno, para ubicar, sí. O sea, vivo en San José, soy ex-flaxiano, sí. Y hay dos personas aquí que me conocen. Una es Alex y la otra es Elvira. Vamos a ver, yo soy en realidad, en cierta manera, pesimista en el sentido de el tiempo que va a hacer falta para establecer algún proceso de democratización más o menos aceptable, ¿ok? Pero la razón, fíjense, no es económica, no es solo económica. Es decir, bueno, a fin y al cabo, hoy el Producto Interno Bruto promedio de la región del SICA, ¿sí? Es mayor que el promedio de América Latina. ¿Ok? Entonces, no estoy tan convencido de que eso sea el mayor obstáculo. A principios de este siglo, como ustedes recordarán, una serie de gentes estuvimos ligados al PNUD
para resolver la pregunta ¿qué democracia en América Latina? ¿Recuerdan aquellos libritos que se sacaron y tal? Bueno, a mi juicio, el problema fundamental es el que no se ha dado respuesta a la pregunta final con la que acabó ese proceso, que es cómo se construye ciudadanía democrática. ¿Ok? Y resulta que esa ciudadanía, ¿cómo dijiste? Ciudadanía que no se mete, ciudadanía Apática. apática, no sé qué, es, digamos, no sé si me atrevería a decir mayoritaria en la región, pero es enorme. ¿Ya? Y es eso el kit de la cuestión. Yo estuve, cuando conocí a Elvira, estaba en un programa con el PNUD para el fortalecimiento de la democracia política en Nicaragua. Y me tocó la asamblea. ¿Ok? Y la relación entre lo que pasaba allí y el digamos, comportamiento, flujos, etcétera, etcétera, en la sociedad civil era inexistente. ¿Ok? Es decir, sigue siendo la piedra de toque cómo construir ciudadanía democrática en Centroamérica, bueno, en la región del SICA. Porque, al fin y al cabo, es esa ciudadanía la que apoya o no apoya a Bukele. ¿Okay? Por eso digo que me siento pesimista en el sentido del tiempo que va a durar. ¿Hasta cuándo se va a desarrollar una ciudadanía democrática en el interior de los países? Eso depende de que incluso podemos tener una visión como que se maneja todo desde el poder y no sé qué. Yo creo que no es exactamente así. No está todo en las manos de las élites. No está todo en las manos de las élites. Pero para eso hace falta construir ciudadanía democrática. Y eso va a durar un tiempito. Yo quería llevarlo, aunque no ha ido la conversación por ese derrotero, pero quería llevarlo al tema del ciclo que nos ocupa y vincularlo con la cuestión, digamos, de la comunidad externa o de lo externo, Centroamérica, y el papel que tiene lo externo en todo este proceso. Por supuesto, también si pensamos y hacemos los paralelismos con toda la etapa de los procesos de paz y de las transiciones, la presencia de la comunidad internacional en ese momento fue clave. Y desde ahora, digamos, parece que tenemos a una comunidad internacional ausente de Centroamérica, pero también a Centroamérica ausente, en buena medida, de los procesos que no sean, digamos, la relación tumultuosa con Estados Unidos, por decirlo rápido, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades hay de que los procesos que se están dando se inserten en procesos más amplios en la región iberoamericana, a propósito del tema iberoamericano, donde la percepción que yo tengo, y algunos saben más que yo en este tema, es que Centroamérica siempre está marginal en el proceso iberoamericano y con respecto a la región latinoamericana, ¿no? Y que, digamos, ¿qué podemos esperar en los dos sentidos respecto, por ejemplo, a Europa también, ¿no? Es decir, en este tema. ¿Cómo posicionamos a Centroamérica dentro de ese contexto latinoamericano y europeo, más allá de, por tanto, del tema de Estados Unidos, que siempre condiciona absolutamente? Bueno, hay dos cosas. Una, echo en falta Haití en este área de influencia y bueno, y me pregunto por qué no está incluido Haití. Eso por un lado. Y por otro lado, el concepto educación no he visto que haya salido como elemento, digamos, de desarrollo y potenciación, digamos, de lo que son los valores democráticos. Simplemente eso.
Yo un comentario súper breve y una pregunta. Bueno, uno, un poco difiero con el señor, pues, porque yo soy nicaragüense y siempre se nos juzgó como jóvenes que éramos apáticos, que no nos interesaba la política. Pero en el 2018 dimos una elección, que fue que salimos a las calles de manera masiva, donde todo el mundo nos decía de que andábamos en nuestros rollos, en nuestras redes sociales. Y yo sí creo que hay una sed, una necesidad de poder contribuir y cambiar nuestras realidades sociales, principalmente porque somos países con muchísima gente joven, con muchísima gente preparada, pero que nos hemos visto obligados. Por ejemplo, yo salí de 26 años, tengo 32 ahora, porque luego de la crisis política sufrí persecución, hostigamiento policial por el ejército, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es cierto de que que hay una apatía generalizada en nuestras sociedades. Al contrario, hay unas ganas de querer contribuir a tener una Centroamérica distinta a la que hemos vivido. Principalmente, Elvira decía algo, es cierto, venimos posguerras y no hemos ni sanado heridas, venimos con sociedades rotas, pero que queremos cambiar estas realidades donde no tenemos libertades, donde no tenemos oportunidades para seguir creciendo, pero que tenemos una gran ventaja. Somos chavalos y chavalas que hemos tenido la oportunidad de crecer y ser muy profesionales. Y mi pregunta va dirigida a cualquiera de los panelistas. ¿Qué debería hacer Europa? ¿Qué rol debería jugar Europa ante una Centroamérica donde cada vez está limitada, autoritaria, donde no hay libertades y donde realmente sí se necesita un poco de acompañamiento y una mirada más hacia el centro de América? ¿Cuál debería ser el rol de Europa? Muy bien a la Fundación Carolina. Le cedo la respuesta, por favor. No sé quién quiere empezar. Sí, no, yo quiero dar un tono, pero también de optimismo. ¿No? Aquí obviamente es una charla, no se toca todos los temas, pero hay uno que yo creo que hay que tocarlo, porque va a ser clave en el futuro. En aquellos momentos en que en Centroamérica y en América Latina ha habido avances en el progresismo, avances en derechos, avances en todo, es cuando ha habido una alianza entre partidos políticos o líderes políticos con movimientos populares. Si no, vean Guatemala. Guatemala, Arévalo está ahí por el movimiento indígena, dejémonos de cosas. Un movimiento absolutamente marginado, excluido históricamente, ¿no? Sujeto de racismo, y a la hora de defender la democracia occidental, porque ellos creen en otro tipo de democracia, por cierto, y hay un gran debate, son ellos, son los marginados los que han salido. Elvira hablaba de las mujeres y de los jóvenes. Yo creo que Centroamérica, el futuro de Centroamérica y esta noche negra que tenemos de la democracia, como diría Alberto Torreriva, ¿no? esta sombra tan grande del autoritarismo, yo creo que los que están dando la pelea y los que van a tener son los marginados, porque son los que hacen ver a las élites y a todos. O sea, una élite guatemalteca que no vea que tiene contrapeso va a seguir en las mismas. Entonces, en política hay una cuestión bien simple, elemental. Si usted quiere que cambie la cosa, créele necesidad. Y hay que creerle necesidad a las élites, a los políticos. ¿Y esa necesidad de dónde viene? ¿Quién saca la necesidad? Los que las tienen. Y en ese sentido, yo sí veo que hay que trabajarlo. Y termino con el exilio. Hoy tenemos en la red, hemos agarrado una línea, ¿no? El flujo de exilio centroamericano en este momento es grandísimo, como no ocurría en mucho tiempo. Ahí hay un actor que hay que potenciarlo y fortalecerlo para que se convierta en un actor político relevante en el futuro de Centroamérica. Y diferente al exilio tradicional, y ahí estamos haciendo estudios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en medio de tanta desgracia hay una posibilidad, pero es una posibilidad que hay que construirla. Y termino citando a un economista de Harvard, salvadoreño. Él decía, lo que ha demostrado Nicaragua, lo que demostró Guatemala, sobre todo, es que cuando todo parece perdido, de repente surge una oportunidad. Lo que hay que trabajar es la oportunidad, que para un país vendrá mañana, para el otro pasado mañana y para el próximo año. Pero hay que trabajarla desde ya. No podemos esperar el momento. Y ese es el reto que tenemos todos los que queremos esa pequeña región. Gracias. Gracias. Yo voy a seguir un poquito por esta línea de optimismo también y con ejemplos del caso de Nicaragua.
Cuando ocurrió el estallido social de 2018, hubo algunos análisis, algunas narrativas que decían de que eso había sido espontáneo, que no se había visto venir. Pero la verdad es que no fue tan así. Es decir, el país venía ya de unos procesos de constitución de actores emergentes, de movilización, de protesta, de participación ciudadana que de repente tuvieron ese momento culminante, ese catalizador y que sacaron a la gente a las calles. Efectivamente, yo he trabajado en Nicaragua por más de 20 años el tema de juventudes y cultura política y ahí en esos estudios que hicimos nosotros desde el año 2000 hasta más o menos el 2014, que fue cuando pudimos trabajar el tema dentro de Nicaragua, habían elementos que hablaban, ¿verdad? Y una de las críticas más importantes que nosotros encontramos de los jóvenes al sistema político en Nicaragua era la forma de hacer política. Entonces, no se sentían atraídos por esa forma de hacer política ni por los actores convencionales o tradicionales de la política y eso hacía que los jóvenes tuvieran una distancia muy grande y que aparecieran como apáticos, poco comprometidos o insatisfechos, ¿verdad? Y la verdad es que efectivamente no era así para nada, sino que tenía que ver con una crítica muy grande. Y lo otro que encontramos es que ellos estaban dándole forma a nuevas, no formas de participación, a nuevas prácticas políticas. Y uno de los ejemplos más interesantes también en el caso de Nicaragua es el del movimiento de mujeres, porque las feministas, las mujeres de las generaciones más adultas, ven cómo las generaciones más jóvenes están ahí, son muy activas, etcétera, pero han adoptado formas muy diferentes de organización, de participación, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo en esta Centroamérica de juventudes, de jóvenes, ¿verdad? Y creo que hay allí un potencial que no está nada más esperando, sino que está construyéndose. Y no es poca cosa, porque en realidad Centroamérica tiene 2/3 partes del total de su población en edad laboral, en edad productiva, de 15 a 64 años. Eso es algo que, por ejemplo, las sociedades europeas se desearían tener en este momento para impulsar su crecimiento económico y desarrollo. Bueno, esto es un potencial muy importante, un capital que debemos claramente aprovechar mediante las inversiones y las políticas públicas que requiere potenciar este capital humano en términos productivos incluso, ¿verdad? Ahora, es importante destacar mucho en la línea de lo que señalaba Marisa, que el contexto internacional claramente es adverso e implica vulnerabilidad para la región. No solo por la incertidumbre comercial, sino también por las implicaciones de la suspensión de la cooperación internacional que Centroamérica estaba recibiendo de los Estados Unidos. Y es que eran 3/4 partes de la cooperación total que estaba recibiendo la región, la que directa o indirectamente provenía de los Estados Unidos. Y además de los flujos de remesas que están en riesgo en este momento y que implican
un riesgo también para el crecimiento económico de economías como la de El Salvador, Guatemala, Honduras, donde es realmente un elemento muy importante para el desempeño económico. Y esto nos obliga a mirar hacia América Latina y el Caribe como socios estratégicos, ¿verdad? Que nos ayuden por lo menos a mitigar y a lograr mayores márgenes de maniobra frente a el efecto Estados Unidos, tanto político como económico y social. Puntualmente respondo algunas consultas. ¿Por qué Haití no está al menos en el estado de la región? Porque República Dominicana se incluyó recientemente porque desde 2013 es miembro pleno del sistema de la integración centroamericana. Haití, sus vínculos con Centroamérica son prácticamente nulos. La educación se analiza, de hecho hay un volumen del informe del Estado de la región que se dedica a analizar la educación y formación técnica profesional, un tema clave para la región para enfrentar los bajos niveles de productividad laboral que tenemos, que están directamente asociados con el rezago educativo de nuestra fuerza de trabajo. En Centroamérica, entre el 41 y 88% de su población económicamente activa no completó la educación secundaria. Y esto es algo que necesitamos resolver. Finalmente, la pregunta del joven, ¿qué rol debe jugar Europa? Bueno, creo que es fundamental el rol de Europa apoyando políticamente la lucha y la defensa de los derechos humanos y la democracia en Centroamérica. Y en segundo lugar, creo que es clave el apoyo europeo para fortalecer las capacidades de la sociedad civil para que puedan contener el deterioro político institucional que hoy vivimos. Bueno, muy poco que agregar, solo comentar que al comentario que hacías tú sobre el tema de la juventud y cómo Europa puede apoyar, ya hay, digamos, algunas, al menos mediáticamente, algunas iniciativas de jóvenes. Perú, Nepal, hicieron la revolución con una bandera de One Piece, lo que ya planteaba un gran reto para los académicos de mayor edad porque tenían que ver los 1300 capítulos de la serie para poder entender más o menos el significado de esa, digamos, especie de revolución y ese movimiento. Entonces la juventud en todas partes del mundo está haciendo cosas. Te digo, de las personas que fuimos criminalizadas después de la detención de José Rubén Zamora, 8 aproximadamente salimos al exilio. 4 de estas personas ni siquiera llegaban a 30 años. Y muchos, si no todos, han seguido haciendo periodismo desde el exilio. Son personas muy jóvenes que continúan de alguna manera contando Guatemala en la medida que pueden y esa es su forma de aportar. Y sobre lo que puede hacer Europa, creo que después del triunfo de Donald Trump, como ustedes quizás sepan, todas las acciones que la fiscal general cometió en contra de periodistas, jueces, fiscales y finalmente en contra de la democracia al declarar que hubo un fraude electoral por la victoria de Bernardo Arévalo, le generaron también un efecto rebote que fueron sanciones internacionales que le impiden, digamos, tener acciones, viajar a determinados países, entre ellos Estados Unidos. Y cuando Donald Trump llegó a la presidencia, algunos países europeos reconfirmaron esas sanciones. Eso es una declaración política y creo que Europa puede seguir haciendo eso y bueno, tiene como muchas más herramientas, puede también hacer vigilancia. El próximo año en Guatemala, como mencioné, hay elecciones de segundo grado y creo que Europa también puede
vigilar ese tipo de cuestiones y seguir denunciando y bueno, convirtiéndose pues en una entidad de apoyo pues a estas nuevas narrativas, a estas nuevas formas de contar la democracia desde los jóvenes, creo yo. Gracias. Alex me ha pedido 30 segundos para el tema de cooperación y ya después cierro. No, otra cosa. Una de las preguntas que desde la red estamos haciendo es cómo debe operar la cooperación internacional en contextos de retroceso democrático, que es clave como está pasando. Y hay que decir que hay diferenciar, ¿no? Y la primera recomendación que hicimos, y aquí estaba como Arisa con el grupo, fue hacer lo que la cooperación y la comunidad internacional hizo en Centroamérica en los 80, repolitizar la cooperación. Hay que politizar la cooperación. En los 80, la labor de la cooperación internacional fue clave para el desenlace de los conflictos, porque politizó la cooperación. Hoy es tiempo de que Europa politice la cooperación. O sea, no en el sentido partidario ni nada, sino que la utilice como un instrumento para impulsar y para defender y para promover los cambios democráticos y los acuerdos políticos que protejan, que ayuden a consolidar. Esa es la primera recomendación. Hay otras, obviamente. En el caso de Centroamérica, hay un acuerdo de cooperación con Centroamérica, Europa-Centroamérica. Hay un acuerdo. Y uno de los componentes fundamentales, que es el que menos ha funcionado, hay todo un tema, es el tema del diálogo político. Yo creo que hay un instrumento jurídico entre las dos regiones y el diálogo político debe ser rescatado por Europa para hacer un diálogo constructivo en Centroamérica. Ahí está el instrumento, ahí están las posibilidades. Claro, se entiende por qué Europa ahora no hace esas cosas. Sabemos que está en un lío completo, no hay consensos básicos en temas clave, pero yo creo que hacia Centroamérica hay una responsabilidad y una actitud que haciendo esas cosas puede contribuir enormemente a una solución en Centroamérica. Tomo la palabra y yo creo que desde como parte del sistema de cooperación española, que es la Fundación Carolina, para nosotros es especialmente relevante este tema. De hecho, para nosotros todo el programa de derechos humanos es parte del programa de democracia. Y yo creo que retomo una cosa que decía el director de la Agencia de Cooperación hace poco, nos decía, la cooperación española no es divisible por paquetes, la cooperación española es una cooperación que es coherente políticamente y cuando están los países está con todo su conjunto de valores. No es quítame género que no me gusta, quítame lo de seguridad que no me gusta, no, nosotros vamos con una cooperación que es coherente en todo el sistema de valores. Hay necesaria una politización, es necesaria una cooperación que mire a esa coherencia política y no solamente, porque además haríamos mal en fragmentarla y nos convertiríamos de nuevo en meramente asistencialismo. Para cerrar, una cosa muy breve, América Latina viene del futuro, polarización y desafección política ya son el pan nuestro de cada día en todas partes. Son un proceso que se retroalimenta, no es propio de América Latina, lo vemos en España, lo vemos en Europa. Sin embargo, y yo tengo que poner en valor que cuando convocamos y cuando vamos a la región, lo que nos encontramos es que en la región no es que es la apatía, es que es una región donde hay una sociedad civil viva a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de que existen los pluralismos violentos más que unas democracias, que el Estado sigue siendo un violador de derechos, que le sigue habiendo un sistema represivo. A pesar de ello, sigue habiendo, y hay gente jugándose la piel, cientos de personas que han sido despojadas de su nacionalidad, miles de personas en las cárceles sin un proceso justo, miles de personas que han tenido que escapar de sus países simplemente por sus ideas políticas, miles de periodistas asesinados en la región, y sigue habiendo una sociedad civil que merece un respaldo y que merece ser reconocida, porque si alguna región ha luchado por la democracia, ha sido América Latina. Y yo creo que esto muchas veces se nos olvida. No ha habido una lucha por la democracia tan potente como la que ha ocurrido a lo largo del tiempo en América Latina. Así que yo creo que hay motivo para la esperanza a pesar de todas las dificultades. Hoy mismo en Uruguay está la Fundación Carolina organizando un encuentro de defensores de derechos humanos para tejer una red de defensores humanos para la que está apoyando la cooperación española. Tenemos un programa de defensores de distintos tipos que están viniendo, contando y viviendo esa experiencia de completar políticamente el diálogo de derechos humanos y el diálogo sobre la democracia y escuchar muchísimo más lo que tiene que contar la sociedad civil latinoamericana que está ahí y que está deseando trabajar y ser escuchada y ser apoyada. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.